Adelante, don Francisco. Gracias, Mile, y reitero la bienvenida que le has dado a todos y a todas las personas que se encuentran con nosotros. Sé que muchos de ellos son nuestros aprendientes, pero también hemos tenido la dicha de tener muchas personas ajenas a la universidad que han decidido acompañarnos, lo cual es algo muy grato porque nuestra semana cada vez más y más va traspasando fronteras y se convierte en algo de mucho interés, no solo para nosotros, sino para la comunidad. Antes de empezar a presentar a don Kenneth en esta conferencia, que es la espiritualidad en el quehacer de la empresa del siglo XXI, quisiera hacer una pequeña reflexión de lo que significa para nosotros la semana de transversalización. Realmente es una gran oportunidad que tenemos todos como comunidad lasallista para poder reflexionar sobre temas de interés, para poder escuchar a conferencistas de muy alto nivel como el doctor Kenneth, para poder generar esa comunicación que se requiere dentro de una comunidad como la nuestra y que nos ayuda a seguir trascendiendo dentro de nuestra comunidad y fuera de ella, porque esa es la integridad que busca la universidad como tal. Tenemos 4 ejes transversales y yo sé que la mayoría de ustedes los conocen, pero por aquello de que tengamos visitantes ajenos, vamos a decirles que nuestros ejes transversales son la lucha contra la pobreza y la exclusión, la ecología y el cuidado de la vida, la comunicación, cultura y diversidad, y el que nos compete en esta semana es el de las relaciones vitales y espiritualidad. Vamos a ver quién es el doctor Kenneth Jiménez Otárola. Si bien es cierto, él nos dijo que lo presentáramos únicamente como docente, la realidad es que estas redes sociales todo lo tienen. Entonces ahí nos dimos a la tarea de ir a buscar un poquito quién es el doctor Kenneth. Y lo primero que les voy a decir es que él es doctor en educación con mediación pedagógica de nuestra Universidad de La Salle, lo cual de verdad que nos complace muchísimo. Es licenciado en Contaduría Pública, es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos, se ha desarrollado como auditor, contador público autorizado, consultor financiero, entre muchas otras cosas, y claro, como docente universitario. Así que con esta breve introducción, le doy la palabra al doctor Kenneth Jiménez Otárola para que pueda desarrollar su conferencia La espiritualidad en el quehacer de la empresa del siglo XXI. Don Kenneth, muy buenas noches y espero haber dicho todas las cosas, pero yo sé que me faltaron muchas, pero espero que todo esté dentro de lo que realmente logré encontrar. Así que saludos. Gracias, don Francisco. Muy bonita su presentación y claro, está bien. Le agradezco su gentileza y es un honor para mí que usted más bien me esté presentando en esta oportunidad. Milena habló de las expectativas cuando estuvimos conversando. Bueno, quiero decirles que las expectativas no existen, ¿verdad? Y no se dan ni las propias ni las ajenas. Eso nos abre la gran oportunidad de utilizar la creatividad. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Vamos a utilizar la creatividad. Voy a dividir mi charla en tres puntos para que todos podamos participar. Voy a hacer un espacio de como un tipo de manifiesto, no muy grande, como solamente, y lo voy a leer, creo leer bien. Es una hojita y media. Y sobre ese manifiesto voy a explicar unas 4 filminitas nada más. Y luego voy a dejar un espacio, voy a tratar de dejar bastante espacio para que todos podamos conversar e intercambiar criterios sobre lo que ustedes vayan a escuchar y las dudas. Los que están ahora, pues muchas gracias por atender el llamado de la universidad. Hoy es viernes, pensé que iba a tener solamente 8 personas en realidad, pero tengo bastante gente que está muy interesada en el tema. Ojalá que los aprendientes tengan el interés de escuchar acá y no solamente el hecho de llenar un espacio de una calificación. Quiero decirles que si vinieron a escuchar qué es la vida,
cómo está conformada, están en el lugar indicado. Si vinieron a escuchar cómo se relaciona la materialidad con la empresa, quédense, van a aprender bastante. Si vinieron a escuchar un poco de física cuántica relacionada con la materialidad y la empresa, este es algo que ustedes deben de escuchar hoy. Y si deben de reflexionar sobre el quehacer de la empresa con relación a ustedes en el siglo XXI, esta es la charla de ustedes que deben de escuchar. Muy bien. Voy a permitirme leer rápidamente el manifiesto que he titulado La conformación de la invisibilidad espiritual en la materialidad de la empresa del siglo XXI. Primero voy a decirles que he desarrollado de esta forma la charla porque desde este momento ustedes están haciendo uso de una de las facultades que tiene el cuerpo humano y que utilizamos en la empresa. No les voy a decir, ustedes mismos, en la medida que yo voy a ir leyendo, ustedes mismos van a irse dando cuenta qué es lo que el cuerpo, la mente, el espíritu, la materia, los va a sintonizar a ustedes. Entonces está hecho de una manera que todos puedan empezar a interrelacionarse. De hecho, todos se van a interrelacionar. En el momento que yo comience a leer, todos van a interrelacionarse de manera automática. Es una belleza que tiene la materia. Muy bien, dice, la situación espiritual de la empresa del siglo XXI nos pone de frente ante lo económico, ante el análisis de la mente, de la materia y del espíritu, sobre conceptos de valores y finalmente sobre el concepto de la vida y de la realidad, sobre las variables complejas que la contienen, en virtud de que todas ellas actúan de forma desarmoniosa y operan dependiendo de nuestra perspectiva, sufriendo colapsos de onda en virtud del deseo, intenciones, emociones que se entretejen con egoísmos, teorías, dando por resultado consideraciones de riqueza y formación de capital, que según los constructos de los seres humanos, les crea riqueza y poder. Desde el ámbito económico, la realidad hoy es que enfrentamos una estanflación económica, término utilizado por la economía lineal para identificar su último ciclo, que es vinculante con el decrecimiento más la inflación, que por demás experimentamos hoy todos en el mundo, enmarcando las desigualdades más escandalosas en términos materiales y agravándose con medidas de mitigación con las que pretende contener a los pueblos los gobiernos, cuya apremiante forma de vida nos mantiene en el límite de lo soportable, lo que nos pone de frente ante la pregunta: ¿cómo debemos comprender lo que está sucediendo dentro de un ámbito material y al interior de la empresa? Ante la acumulación de capital generado por los sistemas económicos que se han convertido en hermanos gemelos, tanto el capitalismo como el socialismo están reduciendo al planeta a ser un artefacto eléctrico conteniendo bienes que están implicados con conceptos de valoración, riqueza y aunados a un concepto de competitividad. A esa base se le añade el sufijo de "dad" a la competitividad, que proviene de "tac", que indica abstracto de cualidad. Y esto ha generado un orden puramente tecnológico y de capital que nos enfrenta también a las palabras de crisis, que representa para los chinos peligro y oportunidad, siendo la crisis necesaria para, en el tanto que bien enfrentadas, amplían nuestro ámbito de acción. Parece ser
que esas 10 o 15 millones de personas que tienen toda la riqueza material en sus manos han querido hacernos pensar que lo mejor para las 7.500 personas que dependemos de ellos es que debemos acomodarnos a su estatus y dar por supuesto que las cosas tal y como las hemos conocido siempre es como deben estar, reduciéndonos a una población de muertos. Y esto, de alguna forma, adormece nuestro sentido crítico, si no fuera por el interés continuado por analizar con criterios analíticos que nos permite interpretar adecuadamente lo que sucede. La tendencia a acomodarnos es casi insoportable ante esa religión del progreso limitado, material, tecnológico y capital, aunado a nuestros valores fundamentales y eliminando dichos valores fundamentales como es el amor, la solidaridad, la belleza, la cooperación, proveyéndonos a una mentalidad promedio utilitaria y despojándonos de nuestro sentido de trascendencia e inhibiéndonos de las actitudes superiores del espíritu humano. Hoy, la solidaridad no vende. Nos pone de frente ante el homo económico y ante la premisa de la renuncia de sí mismo para pasar a un concepto del rendimiento ante la urgencia psicológica de generar bienes de materiales, que en este homo económico interpretan como importante. Este pensamiento se originó en Inglaterra, con manifestaciones como las del doctor Baker cuando dijo: toda la verdad está en la Biblia, por lo tanto, todos los esfuerzos que el ser viviente realice por alcanzar la verdad son inútiles. Aquí nace el utilitarismo anglosajón, que luego es fomentado por el doctor Isaac Newton con leyes deterministas, y luego fomentado también por el doctor Adam Smith, biólogo y económico. Esto se fue perfeccionando con el paso del tiempo y este concepto llamó la atención del doctor Calvino, doctor en teología, el cual declaró que habían dos tipos de destinación. El hombre rico, que por su capacidad de generar materialidad, bienes, estaba predeterminado a la salvación por favor de Dios. Y el hombre pobre, condenado a su pobreza por el signo de reprobación de Dios. Y lo terminó de arreglar el doctor Adam Smith en el siglo XVIII en Gran Bretaña, diciendo que la Gran Bretaña no es una comunidad de familias, sino es un grupo de individuos y la actitud básica preferente es el egoísmo. Hemos creado un mundo tecnológico, económico y con ello al hombre económico, mente y materia. Eso significa que para insertarse en el constructo del hombre económico hemos de renunciar a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestra creatividad, a nuestro conocimiento, a nuestra alma y convertirse en un ser humano que despliegue rendimiento, o sea, ser una máquina de eficiencia, y eso ha creado malestar en nuestro espíritu. Y todos saben que esto nos está matando. Y muchas universidades en el mundo nos están preparando para ello, olvidándose del ámbito espiritual. Y lo más grave es que este hombre económico no le interesa el sentido de la trascendencia, de la conciencia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más absurda! La libertad de pensamiento y la trascendencia es cada día más reprochada y desean entonces que aceptemos el estatus imperio material, porque no tienen claro el amor por la libertad, la acción creadora que genera el espíritu humano. Por otro lado, parece ser que ese ser viviente construido de materia con aliento de vida y que interpretamos como espíritu, transforma a sí mismo a otros y a la materia. Y esto se hizo manifiesto con el apóstol Pablo, que identificó a ese ser viviente de su época como un ser viviente que padecía de agresividad, era farsante, mentiroso y frente a ello propuso reemplazarlo por un tipo de ser que amaba a su prójimo como a sí mismo, compartía las cosas,
respetando la vida en todas sus formas. Esta mirada llamó la atención del emperador Constantino, en virtud de que el tipo de gente que se hablaba se había infiltrado en su gobierno, y esa gente no mentía, no robaba, no se prostituía y amaba a su prójimo como a sí mismo, y además creía en un solo Dios, porque era gente que seguía a ese maldito enano del apóstol Pablo que mantenía libertad de pensamiento. De acuerdo con la mirada de estas personas, el status imperio ha querido reemplazar el espíritu humano por novelas y han tratado de infantilizarnos y enajenarnos con su materialidad, haciéndonos creer que la materia es espíritu y que el espíritu es materia, dejando de lado la pregunta fundamental sobre la vida. Pero ellos también nos han restringido sistemáticamente cada día más al ámbito espiritual del ser viviente. Ha sido bloqueado nuestro hacer humano, nuestros valores, y han querido pasar por invisibilizarnos a través de órdenes que no nos permiten observar la belleza de lo que es el espíritu y la vida, y en apariencia el espíritu no está contenido en materia, ni se encuentra, y se encuentra en órdenes superiores. Es casi imposible que nos inhibamos a estas tendencias del Statu Imperio, que en ocasiones aparecen como corruptoras y reductoras respecto a la valoración de la materia y el capital, y se hace necesario preguntarnos si esta materia contiene cierto valor generada por este Statu Imperio o es forjada de forma externa a ellos mismos, porque pareciera interferir entre la independencia del pensamiento, la materia y el espíritu, y las fuerzas del análisis reflexivo propio de los seres vivos humanos, lo que nos obliga hoy a ordenarnos dentro de un ámbito más ampliado, que es el perímetro espiritual. Muy bien. Quisiera compartir con ustedes, para ampliar ese ámbito espiritual que contiene también a la empresa y que contiene al ser viviente, alguna información que traigo y fundamentarlo con unas 4 filminitas que voy a compartirles a ustedes. ¿Están viendo las filminas? No, señor. ¿No? Las estábamos viendo, pero... Ok, ¿ahora sí? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Hemos pasado una primera etapa que ya conversamos sobre algunas consideraciones que sé que ustedes seguramente escucharon. Y vamos a atender entonces al biólogo y físico cuántico, que es el doctor Manuel Carreira. El doctor Manuel Carreira es un científico muy reconocido en Europa, no solamente porque es teólogo y es físico cuántico, y en él se reúnen las condiciones para poder conversar de este tema que estamos ocupados ahora. El doctor Carreira nos habla de que la materia se puede definir la materia solamente por 4 fuerzas y se define por sus actividades. Estas actividades que tiene la materia, y solo la tiene la materia, es la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. ¿Qué significa eso? Que bueno, todo lo que nosotros conocemos en el mundo como materia solamente está referido a esa situación. No hace más, la materia no hace cosas aparte de esas 4 actividades. No puede, está inhibida a hacer otras cosas más. Claro, no vamos a entrar a analizar el análisis de nuclear débil, nuclear fuerte y toda la temática de Max Planck con el efecto electromagnético, ni los aspectos de Einstein con la parte gravitatoria. Pero lo que quiero que les quede claro es que
la materia solamente está constituido de esas 4 actividades. Eso nos lleva a hacernos varias preguntas. La primera pregunta, en función de la actividad de la materia, es que el ser viviente humano, hay una realidad que no se explica a través de la materia. No podemos explicar ciertas situaciones que suceden hoy en nuestro interior como ser viviente, que sean explicados por la materia. Esto nos hace también reflexionar sobre otra pregunta que llama la atención sobre esto. Es que el ser viviente tiene una actividad que no puede atribuirse a esas 4 fuerzas. Y tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso nos hace reflexionar también sobre la evidencia de que el ser viviente no puede explicar todo en términos de materia. Y no lo podemos explicar hoy en la empresa. Y no lo podemos explicar hoy dentro del contexto del mundo que estamos viviendo. Y finalmente, entonces, tenemos la siguiente pregunta que hacernos. Entonces, si hay algo que en ese ser viviente, que somos nosotros, no es materia, entonces yo tengo el derecho a preguntarme de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Y ese algo influye en la empresa. Y ese algo que no es materia influye en el mundo. Y ese algo que no es materia influye en nuestras relaciones. Y ese algo que no es materia influyó desde el momento que ustedes empezaron a escucharme hablar a mí. Esto me lleva entonces a hablarles a ustedes para ir respondiendo a esas 4 preguntas que nos estamos haciendo a través de la fuerza de las actividades de la materia, a traer a la memoria a 2 personas importantes de la historia. Uno es Premio Nobel en Economía, el doctor Friedrich Hayek, Premio Nobel en Economía, y el otro es el doctor David Joseph Bohm, que es físico cuántico. Por la parte económica, el doctor Hayek habla de que existe un orden construido artificial. Ese orden construido artificial lo hacemos nosotros. No anda por la calle ninguna empresa, lo que andan son personas. No anda por la calle ninguna cédula jurídica, lo que andan son personas. No nos encontramos con conceptos de activo caminando, no es cierto, nos encontramos con vehículos, nos encontramos con personas, pero no con un activo en sí mismo. Los conceptos que nosotros manejamos en economía, en finanzas, son conceptos artificiales. Al universo no le importa esos conceptos. Él sigue en su actividad. Al que le interesa es al homo económico. Esto lo trató de explicar el doctor Bohm cuando estableció por los años 60 una teoría que se llamaba la teoría del orden implicado. Claro, aquí ya él comienza a analizar la materia en sus diferentes actividades y la comienza a implicar ya no solamente en ese orden artificial, sino en ese orden endógeno. Y entonces comienza a darse cuenta que la materia está constituida de una serie de elementos que nosotros hoy llamamos a esas partículas diminutas, partículas de átomos. Y el átomo está constituido de otras partículas más pequeñas, y esas otras partículas están constituidas de otras partículas más pequeñas. Y ese universo diminuto no tiene el mismo orden que tiene este universo que nosotros conocemos macro. Pero ese universo pequeño mantiene este universo grande. En ese mundo de orden construido, que es donde está la empresa, es un orden de certeza. Pero este orden implicado del doctor de la física cuántica, que nos habla de que el orden que hay en
en ese universo diminuto, es un orden que se basa en la incertidumbre. Y ahí se anteponen ambos órdenes y no son comprendidos. Y ambos órdenes están hoy en la empresa de nuestro siglo XXI. Y ambos órdenes están en nuestros países. Y ambos órdenes están en el mundo. Y por ello es que a veces nos confundimos con lo que estamos viendo y escuchando, porque nuestros sentidos nos engañan. En estos órdenes sí queda excluido el concepto de vida. No está incluido el concepto de vida. La física cuántica no nos habla sobre la esencia de las cosas. Nos dice cómo actúan las cosas, pero no sobre su esencia. La física cuántica es una ciencia muy humilde, apenas tiene 100 años, pero de gran impacto para todos nosotros en el siglo XXI. El orden implicado, el orden artificial es un orden netamente construido de manera artificial por el ser viviente. Pero este orden construido tiene ciertas particularidades. Aparte de ser artificial, es un orden que genera organizaciones artificiales. No existen en ningún lugar. Si nosotros vamos a alguna parte del universo, no vamos a encontrar una empresa constituida. Esos son conceptos que salen de la mente del ser viviente. Y vamos a ir entrando ahí entre lo que es mente, materia, porque sí, y tendríamos que extendernos mucho y tendríamos que recurrir a Pitt, al señor Pitt, sincronización, en su libro de sincronización, mente y materia. Pero las organizaciones están constituidas de manera artificial. Quien hace las organizaciones es el ser viviente. Y también los conceptos que contiene las organizaciones los crea la mente del ser viviente. De hecho, el país es un concepto abstracto al ser viviente. Él lo creó, pero es un concepto sumamente abstracto. Todas las disposiciones humanas que vemos en la empresa son disposiciones artificiales, no existen en realidad, no tienen materialidad a través de esas 4 actividades que vimos al inicio. Y están generadas a través de reglas, que son instrumentos que nos enfrenta a nuestra ignorancia. Como no podemos interpretar nuestro grado de artificial y relacionarlo con una situación de crecimiento endógeno, entonces comenzamos a hacer historias y a contarnos historias sobre la parte económica. Y nos comienzan a hacernos creer que esas historias son verdades absolutas. Y no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque ese concepto construido artificial no contiene un elemento importante, que es la vida, no la define. De hecho, ese constructo artificial no define la vida. Hoy por hoy la medicina no sabe definir qué es la vida. Lo deja a un lado y sigue en su actividad totalmente artificial. En ese orden de crecimiento endógeno se producen, estos órdenes de crecimiento endógeno se producen por órdenes de crecimiento biológico, natural, que son órdenes mucho más complejos que los órdenes artificiales. Si algún economista me está escuchando, podría decir, don Kenneth, realmente el proceso económico del ser humano es bastante complejo. Sí, es complejo. Y ahora hay algunos economistas que dicen, no es más complejo el orden artificial que el orden biológico. Bueno, podría ser en algunos casos, pero en otros casos es mucho más complejo el orden biológico. Hay una situación muy particular con el orden biológico que pasa desapercibida en la empresa hoy y en los países. Es que tenemos, como seres biológicos, tenemos la capacidad de autogeneración. Lo que llamó el doctor
Humberto Maturana, autopoiesis molecular. ¿Y qué es la autopoiesis molecular? Bueno, aquí hay un aspecto del doctor Maturana que me voy a detener porque él habla por primera vez, hace una referencia al concepto de vida desde el ámbito biológico. Él dice que no podemos hablar de la vida, sino que podemos hablar del concepto de vivir. Y que el concepto de vivir es la realización continua de sí mismo, lo que nos hace ser vivos. Ese ser vivo es un concepto denominado por la capacidad que tenemos de autopoiesis molecular. Aunque no me queda claro todavía este concepto de autopoiesis molecular. Bueno, vamos a ver. Cuando mamá me decía a mí, Kenito, cómase los frijoles, y yo decía, no, mami, yo no quiero comer frijoles. Si usted quiere ser tan grande y fuerte como su hermano mayor, usted tiene que comerse sus frijolitos, porque esos frijolitos entran al estómago, se deshacen, se hacen en pedacitos chiquititos, 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 y todo eso se va distribuyendo en todo su cuerpo, y eso lo va fortaleciendo. Ese es el concepto de autopoiesis. Es la capacidad que tenemos nosotros para autogenerarnos. O es cuando nosotros nos caíamos y nos hacíamos un granillo. Y entonces la mamá nos decía a nosotros, no se preocupe, su cuerpo automáticamente se va a autorregenerar. Eso es la vida, es la capacidad que tenemos para autorregenerarnos. Pero aún la vida, eso es el concepto de vida biológica, pero el concepto de vida de la empresa no es cierto. La empresa no se autorregenera. La única empresa más vieja que existe en el mundo es la iglesia. Y detrás de la iglesia está la empresa, la Coca-Cola, que tiene aproximadamente unos 100 años. Y la iglesia anda cerca, como institución, anda cerca de los 2.500 años. Tenemos un tiempo ahí. Hay evidencia, por lo menos, de que sí es duradera, pero que su autorregeneración no es constante. No en la empresa que nosotros trabajamos, que solíamos ir y trabajábamos 8 horas diarias. Eso nos hace preguntarnos cómo funciona este concepto de vida, de materia, de riqueza, de capital, dentro entonces el concepto de espiritualidad. Bueno, el doctor Rudolf Steiner, que fue filósofo austriaco y también el fundador, entre otras cosas, de la biodinámica, que hoy toma mucho significado para nosotros, él trató de explicarnos esto de alguna forma que fuese entendible para todos. Estableció unas teorías muy complejas que no vamos a ocupar acá, no porque ustedes no tengan la capacidad, sino porque nos llevaría demasiado tiempo comenzar a analizarlas. Pero yo hice un pequeño resumen para no hacer largo a esta conversación, sino que pudiéramos entenderla. Muy bien. Esta es una visión que yo llamo que es una visión holística. La empresa, en su materialidad, en su parte espiritual, en su parte física, está constituida de cuatro cuerpos. Esos 4 cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico son todas las instalaciones donde usted iba, es todo el equipo de cómputo que usted tiene, es todos los vehículos que tiene la empresa. Ese es su cuerpo físico. Sufre una depreciación, sufre, no sufre regeneración. Ese cuerpo hay que estarlo regenerando continuamente y es bastante caro. Y por otro lado tiene un cuerpo vital, la empresa, que está basada en todos los procesos que tiene esa empresa que genera tanto el cuerpo físico como los procesos naturales de interrelación entre las personas, pero que tienen su relación
con la materia, tal y como nosotros la conocemos. Esos dos cuerpos es donde básicamente nosotros trabajamos, ¿verdad? En ese cuerpo vital encontramos a los contadores, a los administradores, a los economistas, a los doctores, a todo ese tipo de gente la encontramos ahí, en ese cuerpo vital. Pero ¿qué sucede? Que la empresa no queda ahí establecida, eso es materia. En esa materia, esa materia está relacionada por átomos que el doctor Bohm nos explica muy ampliamente, y con moléculas y con relaciones que no son necesariamente situaciones materiales. Existen dos cuerpos más en la empresa, que es el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. Y cuando falla el cuerpo astral y el cuerpo espiritual, la empresa comienza a tener problemas. Voy a extenderme aquí un tema, un poquito más. Este cuerpo astral y este cuerpo espiritual lo vamos a definir, están muy claramente definidos. No están constituidos necesariamente por materia. Este cuerpo astral contiene conceptos abstractos como son la verdad, la libertad, la justicia. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. En el tanto que el cuerpo espiritual considera el pensar, el hablar, el amar, la solidaridad. ¿Qué pasa hoy con el cuerpo espiritual en la empresa? Que se relaciona con esa riqueza que tiene la empresa, que genera la empresa a través de su cuerpo vital y su cuerpo físico. El amor es un concepto adulterado que tenemos nosotros y totalmente pisoteado en la empresa del día de hoy. Amar en la empresa no es un amor ágape de hombre y mujer. Ese no es el amor que habla el cuerpo espiritual de la empresa. El amor que habla el cuerpo espiritual de la empresa es que es el reconocimiento de uno y el otro, dándose su lugar, dejándolo ser, permitiéndole hablar, permitiéndole definir, permitiéndole crear. Si me gusta, sigo con esa persona. Y si no me gusta, me aparto de él. Pero siempre sobre la base no de la tolerancia, sino sobre la base del respeto. Y ahí, hoy, la empresa no sabe relacionar, desde mi punto de vista, los conceptos de cuerpo físico y vital con un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual de la mayoría de las organizaciones, no solamente en nuestro país, está enfermo, no sabe amar. No sabemos hablar en ocasiones. Cuando queremos decir una cosa, el otro interpreta otra cosa. Cuando el otro interpreta otra cosa, nosotros quisimos decir otra cosa. Y nuestro pensar está sometido al sometimiento, valga la redundancia, de esas decisiones que emite ese concepto de empresa artificial que ha sido creado. Nos obligan a pensar en términos de objetivos, de metas, sin que esas metas y esos objetivos sean propios de nosotros. El cuerpo espiritual de la empresa está afectado hoy. No es una situación fuera de lógica por el cual las empresas hoy están experimentando lo que hoy están viviendo. Nuestros cuerpos físicos de la empresa y nuestros cuerpos vitales están sanos, no tienen nada. Pero nuestro cuerpo espiritual sí está enfermo. Hoy no sabemos amar a nuestro prójimo porque asumimos que amar a nuestro prójimo es en el tanto y cuanto ese prójimo me pueda dar a mí algo. Y eso implica entonces una serie de situaciones que nosotros hemos estado
viviendo constantemente por mucho tiempo. En el tanto, por el otro lado, tenemos una área totalmente dejada por la empresa, que está relacionada con esos tres cuerpos, que es el cuerpo astral. Cuando hablamos de cuerpo astral, siempre pensamos como que nos salimos de nuestro cuerpo y hay algo por arriba que sale, una parte espiritual, y nos trasladamos a otros ámbitos. Bueno, la empresa se traslada a esos ámbitos, pero traicionamos esos otros ámbitos y nos negamos a observarlos constantemente cuando no hablamos con la verdad, cuando no hay libertad de cómo pensar y cuando el concepto de justicia es violentado constantemente en las organizaciones. Este cuerpo astral se comienza a enfermar también porque vemos que lo que predica la empresa no es lo que hace. Es lo mismo que sucede en las casas cuando papá dice una cosa pero hace otra. Lo mismo sucede en la empresa. Por eso que cuando nosotros llegamos y empezamos a auditar de manera holística, empezamos no necesariamente a auditar por los cuerpos físicos y vitales de la empresa. Empezamos a auditar por los cuerpos astrales y los cuerpos espirituales. Yo les digo a mis clientes que primero tenemos que ver en la invisibilidad, no en lo visible. Hoy, nuestro concepto de libertad está configurado de muchas formas. Y cuando vamos a la empresa, no nos sentimos en libertad para conversar. No tenemos libertad para ir donde el gerente. No tenemos libertad para conversar con nuestros compañeros. Entonces está comprometido ese concepto de libertad del ser humano. Y el concepto de libertad del ser humano es la parte más importante que tiene la empresa, porque la empresa se constituye en una espontaneidad libre. Ahí está el concepto de libertad de la empresa. Hoy sometido a todas las situaciones que genera las acciones de poder en términos de generación de riqueza. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todos estos conceptos de mente, materia, espíritu y vida dentro de la empresa en esos cuatro cuerpos? Hoy es algo importante que tenemos que considerar nosotros y ustedes algunos de ustedes que ya son profesionales y otros que están en este proceso, que están iniciando y otros que van por la mitad del camino. ¿Cómo estamos hablando en la empresa? ¿Cómo estamos hablando hoy en la empresa? Hoy estamos hablando de que no se van a cumplir las metas, de que no se va a poder, de que no se va a cumplir con los objetivos. Lo que nosotros generamos, y esto es un efecto cuántico, lo que nosotros decimos con nuestra boca, esto tiene energía que provoca que esa energía se constituya en la realidad en una tercera dimensión. ¿Cómo lo hace, don Kenneth? De una manera casi mágica. Pero esa es la forma que estamos hablando. Nuestro país hoy se enfrenta en una situación porque decimos que nuestros gobernantes no saben guiarnos. Lo estamos declarando, lo estamos diciendo, lo estamos manifestando. Y cuando comenzamos a hablar y decir, las cosas se comienzan a materializar. Porque asumimos que las cosas tienen que actuar objetivamente aunque no las miremos. Y no es cierto eso. Eso viola el segundo principio de la física cuántica. Si nosotros comenzamos a cambiar nuestro cuerpo espiritual, y eso significa que tenemos que doblegarnos hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de declarar las cosas.
El no tener miedo a decirle al jefe, no tenemos jefes, a nuestros colaboradores, les amamos, les queremos, pero también pedimos respeto. Las cosas van a comenzar a cambiar en la empresa. Cuando dejamos la imposición por la colaboración, cuando dejamos el enfrentamiento por el ponernos de acuerdo, las cosas comienzan a cambiar. Podemos tener un equipo de cómputo valorado en lo que ustedes quieran, pero si no tenemos acuerdo de cómo utilizar aquella materia, no tiene ningún sentido todo lo bueno operativo que pueda tener esa materia. Pero le damos más valor al aspecto del cuerpo físico y vital de la empresa que al cuerpo espiritual y ancestral. Por eso es que al inicio les dije que estos cuerpos estaban actuando de manera desarmonizada, no actuaban de manera armonizada. Es mucho más fácil someter tanto a la persona que nos dirige como que nos someta a nosotros bajo un objetivo que no bajo un propósito. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y un propósito? El objetivo te obliga a pensar como el que lo creó. El propósito te abre la oportunidad a ser creativo. Pero no nos permiten porque estamos sometidos al régimen del rendimiento. Tienes que ser eficiente y entonces en esa eficiencia no cabe el amor, no cabe el pensar, no cabe la libertad, no cabe la justicia. Sometemos todos esos valores y relaciones que tenemos con nosotros mismos y con otros en función a un rendimiento. ¿Cuál es el resultado? Lo que estamos viendo hoy en nuestro mundo, no solamente en nuestra empresa. Hoy en la mañana escuché una noticia que se va a pagar el aguinaldo. Las empresas están corriendo, algunas, para endeudarse para poder pagar el aguinaldo. Pero ni empresarios ni colaboradores, valga la redundancia, colaboran unos y otros. No se ha dictado, no he escuchado una sola empresa que diga, vamos a hacer una acción distributiva basada en la justicia para que todos, si no se les puede pagar su aguinaldo, puedan tener comida y bebida durante el mes de diciembre, ¿no? Cada uno está pensando en que si cuánto me va a llegar, que es obligación legal de la empresa pagarme el aguinaldo, quiera o no quiera. Nuestro concepto de vida dentro de la empresa está sometido solamente al rendimiento. Incluso en algunas universidades. E incluso algunos se engañan en función a que debo tener un 90% en mi nota o un 95% en mi nota en función a un rendimiento que yo me he obligado a dar. ¿Por qué? Les puedo decir que en mis cursos, por lo general, los estudiantes a veces pasan con 70 y 80. Y esos primeros que pasan con 70 y 80 son los que me dicen a mí, Kenneth, paso con un 80 esta vez, estoy acostumbrado a pasar con un 90, pero es la primera vez que encuentro sentido y lógica y sentido de vida al curso que llevé con usted. La idea no es solamente que haga eso, sino que lo reproduzca en la empresa. Un auditor, un administrador, un economista holístico no lineal, que pueda reproducir el amor, el saber pensar, la verdad y la libertad, y lo lleve a un contexto también de cuerpo vital y cuerpo físico de la empresa. Hoy eso es lo que esa es la unión entre materia, espíritu y cuerpo y mente que tenemos. Hay evidencia por física cuántica
que la materia tiene algunos criterios muy parecidos a la mente. De hecho, Jesucristo habló sobre la materia que pensaba igual que el cuerpo, cuando dijo que si no hablaban los apóstoles y la gente que estaba alrededor de él, hablaban las piedras. Bueno, ya nos estaba acelerando de una manera mega súper rápida al concepto de que la materia puede pensar también. Y de hecho la materia piensa. No vamos a entrar a ese punto porque contiene algunos criterios cuánticos que tendríamos que valorar con mucho cuidado. Pero piensa, siente, se transmite, se colapsa. Podemos tener una partícula acá en el mundo, en la Tierra, y poner otra en Júpiter, y lo que le pasa a la partícula acá en la Tierra, le pasa automáticamente a la que está en Júpiter. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Einstein no lo aceptaba, decía que era algo como mágico, que estaba fuera de la lógica de la materia. Bueno, hoy ya lo sabemos que eso se puede hacer. Y constantemente en la empresa, en la universidad, en el lugar donde estemos, nos interrelacionamos de manera inmediata. Por eso hoy, ahora cuando yo empecé a hablarles, les dije que nos íbamos a conectar todos en lo que yo estaba diciendo. Aunque ustedes no lo perciban, aunque tal vez no lo sintieron, eso fue lo que sucedió. Entonces, lo que quiero dejarles, la inquietud hoy, es que en este mundo material, en este mundo de riqueza, en que se nos dice que la obligación es hacernos ricos, y si no tenemos esa idea calvinista de riqueza, que no es cierta, no es cierta, tenemos algo más en nosotros mismos, en la empresa y en nuestros hogares, que tenemos que respetar, que tenemos que vivirlo. No es que solamente tengo una linda casa o hermosos bienes, sino que tengo hermosos hijos, una hermosa esposa, unos buenos compañeros que se entrelazan conmigo constantemente. Y lo que me pasa a mí o le pasa a ellos, nos pasa a los dos constantemente. Hoy tenemos que cambiar la mirada y pensar que no es a aquel que está afuera el que le está pasando. Si le está pasando a aquel que está afuera, me está pasando a mí. Y si aquel que está afuera no tiene con qué vivir y yo tengo con qué vivir, yo puedo trasladarle parte de lo que yo tengo para que él pueda vivir. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa? Que tenemos personas que están enfrentadas. Esa materia de cuerpo astral y cuerpo espiritual están enfrentados. Yo los invito a ellos a que cooperen, que no tengan una mirada de enfrentamiento. ¿Qué pasaría si tuviesen una mirada de cooperación? Eso sería beneficioso para todo un país. Pero estamos con una serie de situaciones de egoísmo, de arrogancias, que no nos permite unirnos en esa capacidad entre cuerpo vital, cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo espiritual. La materia nos puede colaborar en un ámbito restrictivo por su actividad, pero hay un complemento que la hace especial a la materia. Es el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. No sabemos en este momento por qué el cerebro piensa. Sabemos que trabaja por conceptos eléctricos. Pero yo puedo poner 1 kilo de carne
acá en mi mano y esa carne no va a pensar. Hoy por hoy no sabemos todavía. La física cuántica no sabe tanto como se supone. Los neurólogos no saben tanto como suponen. Y es un llamado hoy en el siglo XXI a que empresarios, colaboradores de los empresarios, no empleados, colaboradores, podamos todos juntos unirnos y tener un momento de capacidad para poder enfrentarnos a situaciones en que uniendo esos 4 cuerpos podamos no solamente generar riqueza para las empresas, sino que las empresas generen riqueza para todos nosotros. Cuando podamos interpretar todo eso, entonces podríamos decir que estamos siendo armoniosos con nosotros mismos y con el contexto que nos contiene como seres vivientes. Al respecto de todo lo que he conversado, yo quisiera darles el espacio a ustedes para que ustedes puedan también preguntar y también opinar sobre esto. En esta opinión no es que hay contrarios o no, es libertad, la belleza de la libertad, que podemos encontrarnos en nuestras diferencias, un concepto que tenemos que ampliar en la empresa. Yo me tengo que encontrar en las personas en la empresa con las diferencias en la empresa y con las que no tengo diferencia, pero más con las que tengo diferencia. Así que los invito a que junto a mí podamos reflexionar. Muchas gracias y que la incertidumbre nos acompañe. Muchísimas gracias, don Kenneth. Más bien, ahorita vamos a aprovechar a ver si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Gracias por todo lo compartido. Ajá, adelante. Bueno, en realidad es como un comentario, pero le pediría a don Kenneth si pudiese poner la filmina que estaba antes, pues para hacerle una consulta de esa filmina anterior. Porque hubo algo muy interesante que don Kenneth dijo, que una de las empresas más antiguas que hay es la religión, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque tal vez en lo que es la parte de religión, hay unas palabras que estaban dentro de esa firmina que creo que son también parte de lo que es la religión. Entonces tal vez sea por eso que las religiones han durado muchos años o han durado generaciones de generaciones, porque tal vez en esa empresa las palabras que se utilizan más, bueno, en la religión, son como las que él tiene aquí marcadas, que sería, digamos, la palabra de amar, la palabra de solidaridad, libertad, justicia, ¿verdad? Y relaciones. Entonces yo creo que son como los elementos como que hacen que se sostenga, que sea sostenible en el tiempo, me parece, porque pues rendimientos de producción, no sé si también se podría visualizar la parte de visión y misión, pero yo creo que eso va más hacia un componente o un objetivo económico de la misma empresa, pero creo que esas son las palabras que le pueden dar éxito a un trabajo empresarial o a un trabajo también como familiar, a un trabajo de sociedad. Podría ser esas palabras muy importantes, lo que es amar, solidaridad, justicia, libertad. Entonces, me parece muy interesante esta parte porque normalmente casi que no se escucha en lo laboral, ¿verdad? En el tema laboral, en lo cotidiano de la vida de nosotros, que es estar trabajando. Pues estas son las palabras que menos se escuchan en realidad. Se escucha mucho visión y misión, pero tal vez estas otras palabras no son tan comunes.
Yo diría que eso va muy de la mano con el tema de lo que buscan las empresas, que siempre es pues resolver problemas, cómo generar más ventas, o sea, siempre está todo muy enfocado en eso. Y como dice el compañero, o sea, parte del éxito que han tenido estas, lo que son las organizaciones religiosas en general, es que siempre buscan el bien común. En la empresa siempre se busca solo el objetivo, solo ir tras la venta, solo ir tras resolver el problema, nunca se enfocan en la persona y eso hace falta hoy en día. Las empresas hacen sus esfuerzos ahora con temas de salud ocupacional y demás, se preocupan un poco más por el empleado, pero siempre hace falta un poco más de ese amor, de esa parte humana, ¿no? Del entendimiento, de que hayan menos jefes, más líderes, que lleven a la gente, que la orienten, que con amor, de verdad, como hacía Jesús realmente, o sea, guiaba a la gente hacia un camino. Igual, si me permiten, yo quería decir que yo creo que en realidad el secreto de por qué ha durado tanto la religión como empresa es el producto que esta vende. Porque una empresa que se dedique a vender maquillaje, que se dedique a otro tipo de producto, no se puede poner a hablar de estos sentimientos como la solidaridad y el amor, pero la iglesia lo que vende es esperanza. El producto principal que la iglesia vende es esperanza y el sentido de otra vida después de que usted se muere. O sea, en realidad ahí está el secreto por el que yo creo que es exitosa, no necesariamente por hablar del amor, sino por hablar de la capacidad de poder volver a vivir, no necesariamente por esos sentimientos, sino en realidad lo que hace que esto dure es el producto que vende. Bueno, yo quisiera intervenir un momento en el tema del amor. Si bien es cierto, la mayoría de las empresas no utilizan ese criterio. Como auditor, yo utilizo el criterio del amor. Auditamos con amor. Entonces, por lo general se equivocan los empresarios conmigo porque este auditor es muy suavecito, pero al final me dicen, pero don Kenneth, nunca nos había auditado un auditor holístico que creyese en el amor y sacara tantas deficiencias como usted nos ha sacado en esta carta a la gerencia. Siempre les contesto, lo he hecho porque les amo. El amor es respeto. El amor es aceptar al otro tal y como es. El amor no es un tipo de consideración especial, es todo lo contrario. Tal vez el que más habló de amor y que ha hablado de amor relacionado con el ser humano es la persona del Señor Jesucristo. Pero él siempre lo habló dentro de un ámbito de respeto. Solo en una ocasión no lo hizo, pero solamente en esa ocasión, ¿verdad? Pero siempre que se relacionaba con la persona, la dejaba aparecer. Y creo que ahí es donde tenemos nosotros que hoy en la empresa llamar la atención, dejar aparecer a la persona, dejar aparecer al colaborador. Yo particularmente, mi criterio en la empresa es que no deben de haber líderes ni deben de haber jefes, porque todos somos inteligentes, no requerimos ser guiados por ningún líder. Cuando somos guiados por líderes, tenemos lo que nos pasa en el mundo. Pero sí tenemos la capacidad de amarnos y respetarnos unos a otros, dejar aparecer a mi compañero, dejar aparecer a aquella persona que nos está colaborando de una manera particular, dejar aparecer a la junta directiva, dejar aparecer al que está momentáneamente en esta linealidad como gerente. Lo que sucede es que ellos no aman a las personas, no aman a la empresa, porque se someten a objetivos y se someten a creencias que están relacionadas con el hacer molecular de la materia y relacionan esa capacidad en función a la capacidad que tiene la materia para generar energía. Y fíjense que ahora nosotros todos estamos generando una energía, pero esta energía es una energía diferente, pero que afecta, si estuviésemos en una junta directiva, afecta a la organización.
Entonces, pienso que amar no es que ha sostenido a la iglesia, porque si entramos en un ámbito muy teológico, sabemos que quien sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Y ahí entramos en un ámbito de la conversación un poco más ampliada, cuando reconocemos que el Espíritu Santo tiene características de un ser viviente. Piensa, llora, se molesta, se entristece, se aparta. Precisamente por el respeto que siente hacia nosotros mismos. Claro, aquí estamos hablando ya de un concepto mucho más ampliado espiritual, que trasciende a estos 4 aspectos que hemos estado conversando de la empresa. Pero básicamente, el amor es entendido y debe ser entendido en la empresa como el respeto que yo tengo por el otro, a que se pueda expresar y que pueda también aparecer. A veces no dejamos que nuestros compañeros aparezcan porque creemos que saben mucho y nos van a opacar. No lo estamos respetando. A veces porque sentimos egoísmo, envidia, o porque tenemos complejos de frustraciones propios de nosotros mismos que hacen que tengamos problemas con otras personas y no lo hacemos aparecer. A veces es por irrespeto, por un comentario que ha hecho algún compañero y que nosotros lo asumimos como cierto, porque no lo dejamos aparecer. Ese es el amor real que debe existir en ese cuerpo espiritual. Y como dijo el primer compañero que estaba conversando, no es auditable, no lo saben auditar, no se puede ponderar. Y entonces, al no existir indicadores, porque no está dentro de las actividades de la materia que normalmente nosotros conocemos, eso no es importante. Le voy a poner un ejemplo que está sucediendo actualmente con un grupo de familias en Costa Rica. Las personas de San Miguel de Desamparados. Estas personas están sufriendo, pasaron 20 años pagando su casa. Tengo que abandonarlas porque la municipalidad ordenó la salida de ellos. Pero si nosotros buscamos un poquito al fondo de esa municipalidad, nos encontramos que ellos dieron permisos para que se construyeran sobre una plataforma inestable. Y hoy están corriendo las familias con una pérdida económica. Les estamos amando. Fueron amorosos la gente de la municipalidad para que eso no sucediera hace 10, 15 años. Podrían decir ellos que nosotros no sabíamos que ese territorio estaba afectado. Claro que sí. Hay un mapa sismológico de deslizamientos y hundimientos en el país. Pero nuestros egoísmos, nuestros deseos de tener plata, bien habida o mal habida, no estoy diciendo que las municipalidades actúan de manera incorrecta. Tal vez pudieron haber hecho o provocado ciertos favores que no debieron haberse dado. Y si eso lo vemos alrededor de todos nosotros, nos comenzamos a darnos cuenta que la empresa en ocasiones no actúa con amor y que nosotros mismos tampoco actuamos con amor. Y como decía el primer compañero que nos colaboró, ahí entra inmediatamente la verdad, la libertad y la justicia. Y cuando alguien está hablando con amor y está utilizando la verdad, la libertad y la justicia, por lo general lo sienten, o que la persona está fuera del lugar, o que la persona podría ser extraña a los intereses de los objetivos de esa empresa o institución. Entonces, esto es un llamado no solamente a la conciencia, sino a ese concepto de podernos reconocernos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, con amor. Y es que
el que identificó más y el que se identifica en la Iglesia Católica con el amor que fue a Jesucristo, era un gallo muy peligroso. Jesucristo lo mataron porque era un gallo muy peligroso. Porque si todo esto que estamos conversando ahora se hace realidad en las empresas y en los países en donde vivimos y se lleva a una visión más ampliada, las empresas y los países actuarían diferentes. Y era peligroso para los romanos que esto se comenzara a hablar. Había que matarlo, y había que matarlo de manera rápida. Y por lo general, eso es lo que todos hacemos en las empresas cuando alguien comienza a hablar de esto o trata de identificarlo. Yo puedo darles 100 ejemplos de lo que yo he tenido que vivir porque identifico de manera amorosa situaciones en las empresas. Hasta el punto de que no te vuelvo a contratar. Y eso lo asumo, tengo que asumirlo con mucha valentía y lo tiene que asumir con mucha valentía mi familia. Y lo tenemos que aceptar, porque tenemos que actuar de esa forma. Porque si no estaríamos en contra de una parte de nuestro cuerpo como familia, porque nuestra familia está constituida de esos 4 cuerpos. Pero si ese cuerpo espiritual y ese cuerpo astral no funciona, todo lo demás se desequilibra. Entonces, es importante ese concepto que llama el compañero a analizar el amor, pero yo lo llamo el amor como concepto de respeto, ni aún de tolerancia, porque la tolerancia contraviene el respeto. Eso es, te tolero mientras tanto, pero después ya no te tolero. Eso es no ser coherente en uno mismo. Yo por eso, tal vez hay algunos aprendientes que han recibido clases conmigo, inicio mis clases diciéndoles, en mis clases hay 0 tolerancia, 100% respeto. Y asimismo en las empresas donde trabajo y con la gente con que yo trabajo. Entonces sí, es importante lo que el compañero llamó del amar, del hablar y del pensar, ¿verdad? Pero él especificó ahora el amar. Pienso que eso es algo que tenemos que recalcar hoy. Importante. Y el amar tiene contenido físico y tiene contenido vital, no solamente astral y espiritual. Porque cuando yo amo los bienes que tengo, me comporto diferente en relación a la capacidad distributiva que tienen esos bienes para mí y para otros. Tiene contenido físico y tiene contenido vital. Y entonces la vida comienza a tener un contenido totalmente diferente. La empresa tiene un contenido totalmente diferente. Don Kenneth, después de esta auditoría nos has transformado. Tu carta gerencial es una carta diferente. Creo que eso es lo que nosotros como profesionales estamos llamados a hacer. No solamente a identificar las diferencias matemáticas que aprendimos desde 5º grado, sino a identificar también las diferencias espirituales y ancestrales que contienen a la empresa. Y creo que la única universidad, porque yo he dado en bastantes universidades, la única universidad en el país que se detiene a ese ámbito es la Universidad de La Salle. No solamente por su contenido católico, sino por el tipo de profesionales que la contienen. Y no es casualidad que hoy estemos en una semana de transversación espiritual, pero no contenida en ese ámbito espiritual religioso. Es un ámbito de contenido espiritual, del reconocernos
y el reconocer qué es lo que está haciendo la empresa y qué es lo que no hace la empresa. Hace unos años decíamos que quien no estaba de acuerdo con la misión tenía que irse de la empresa. Eso no es cierto. Yo hablo con la gente con que trabaje y digo, quien no está de acuerdo con la verdad, la libertad y la justicia que estamos generando en este trabajo, se puede retirar. Creo que eso es un llamado para todos hoy, ¿verdad? Y es un llamado para, tanto para los que participamos en puestos gerenciales importantes o en puestos operativos o en puestos estratégicos o en puestos operacionales. Es importante el saber que existe, aparte del amor ágape, ese amor entre hombre y mujer bello, existe el respeto, que es también considerado como el amor. No sé si alguien más quiere conversar, perdón que tomé tiempo. No se preocupe. Yo creo que doña Joana quería conversar, creo que... Sí, gracias. Muy amable, Milena. Permítame un segundito. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Nada más, ¿verdad? Sumamente interesante todo lo que hemos escuchado. Yo no soy del ámbito de administración, entonces, pero realmente me llamó la atención mucho lo que usted conversa con Kenneth. Y al inicio usted hablaba de beneficiar a uno, ¿verdad? Que a veces la empresa, la organización, pues en la que uno trabaje, lo hace renunciar a uno justamente, yo creo, por lo que usted hablaba del famoso cuerpo vital, ¿verdad? Que se enfoca más en los procesos, o sea, en lograr los objetivos que algunas de las personas han mencionado. Y qué interesante este asunto del cuerpo espiritual, porque nosotros como personas también a veces descuidamos nuestra parte espiritual y entonces nuestro cuerpo empieza a fallar también. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Cómo esta visión de los 4 cuerpos que se aplica a una empresa también se aplica en nosotros mismos, ¿verdad? Muy, muy bonito. A mí me ha encantado este rato, ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Es verdad lo que usted está manifestando. Lo que sucede es que las universidades no han generado este espacio de reconocimiento en las universidades, para las empresas. Las universidades siguen trabajando en sus cuerpos vitales y en sus cuerpos físicos. La gran mayoría hace énfasis en ello y se les olvida que existen esos cuerpos o no los identifican o se ven comprometidos a que si revelan estos cuerpos se comprometen con una realidad que no se quieren comprometer. Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad todavía porque la ejercemos de comprometer a la empresa en este quehacer, la empresa cambia cuando el profesional llega a la empresa con estos contenidos, con estos temas y comienza a trabajar en los ámbitos que diferentes, ya sea un científico, sea un economista, sea un contador, sea un administrador, en el ámbito donde se desarrolle, la empresa comienza a cambiar y se comprometen con ellos mismos y con sus colaboradores de una manera totalmente diferente. Es una labor que hay que empezar a hacer y también hay que incluirla dentro de los currículum de las universidades, porque pasan totalmente por la invisibilidad. A no ser de que algunos profesores llamemos la atención de empezar a trabajar algunos conceptos de esto, ¿verdad? Esto es bastante complejo, ¿verdad? Esto es un poco complejo. Hay que manejar la teoría de complejidad, hay que manejar conceptos de incertidumbre. Y una de las situaciones que están implicadas es que la empresa está casada con el concepto de certeza.
que es propio de los conceptos de los cuerpos físicos y de los cuerpos vitales. No está casada con la incertidumbre. Fíjese que el mayor problema, y es lo que comentaba la compañera ahora, en este tiempo de pandemia, es que lo que ha afectado más al ser viviente y a la empresa como entidad artificial es el concepto de incertidumbre. El concepto económico es un concepto colateral, pero el concepto vivencial de incertidumbre es un concepto que la mayoría de las empresas no lo saben manejar. Y si nosotros hilamos más delgado, podríamos darnos cuenta que nosotros, el ser humano, por definición, vive en incertidumbre, no vive en certeza. Y cuando llamamos la atención esto en un informe financiero, en un informe operativo, en un informe estadístico, se sale de la lógica de lo que normalmente se comprende en la empresa, porque la empresa es autoridad, es números, es rentabilidad, pero jamás incertidumbre. Y ahí entramos en un ámbito de la parte de libertad que no es conocido. Como seres libres, vivientes que somos, vivimos en la incertidumbre. Y como vivimos en la incertidumbre, nosotros llamamos técnicamente, cuando yo lo pongo en los informes, vivimos en la belleza de la incertidumbre. El contexto cambia. Entonces ya no es solamente la ecuación financiera que me ocupo, sino me ocupo en la ecuación física, cuántica de la incertidumbre. Y eso abre otro espacio a la organización, porque nos vemos en la incertidumbre constantemente, no nos vemos en la certeza. El gran problema que tenemos hoy en el país es que estamos en la belleza de la incertidumbre, y la belleza de la incertidumbre nos da por definición creatividad. Pero todos están preocupados en un presupuesto. Y la herramienta del presupuesto, aparte de ser militar, es una herramienta del siglo XVIII. No funciona. Porque el presupuesto del 2020 no funcionó. Pero están tratando de hacer un presupuesto del siglo XXI, están tratando de hacer un presupuesto para el otro año 21 con las mismas herramientas del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. No les va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar herramientas de complejidad y de incertidumbre. Y entonces la universidad, la empresa, el hogar y yo mismo cambio de contexto totalmente. Y eso me hace un tipo de persona totalmente diferente y una empresa totalmente diferente. Y debo de decir que la única universidad que yo he encontrado que tiene esa mirada es la Universidad de La Salle. Por eso le digo a los aprendientes que llevan conmigo la materia de auditoría 1, auditoría 2 y gerencia, que son estudiantes más completos que los demás estudiantes de las demás universidades. Porque saben reconocer en los cursos, al menos los que yo doy, la complejidad, la incertidumbre y el cautismo que contiene la empresa. Pero en el último curso que di yo de gerencia en la Universidad de La Salle, que me dijeron, tiene que dar complejidad. Y dije, qué interesante, está bien, y preparé mi curso. Al inicio hubo una aprendiente que me dijo a las 4 clases que inicié, profesor, te odio. Y yo dije, ¿por qué? Porque usted me está haciendo ver las cosas que yo no quiero ver en la empresa y que no quiero ver en mi casa, y aquí las estoy entendiendo. Y lo que usted nos está enseñando a nosotros forma parte de lo que nunca he aprendido yo en los 4 años de universidad. Lo estoy aprendiendo en un solo curso con usted y lo odio porque quisiera llevar más cursos con usted. Bueno, eso es lo que pasa en la empresa. Cuando llega un profesional de La Salle y lo comienzan a odiar. ¿Por qué? Porque abre espacios nuevos a la organización, los complementa,
los armoniza y hace ver a la empresa que el contexto donde está no es el contexto lógico en donde debe desarrollarse. Y eso es un ingrediente único en los aprendientes de la Universidad de La Salle. Único. Ustedes saben que de incertidumbre no se puede hablar en ninguna otra universidad. En Costa Rica, solo en La Salle. No se puede hablar de incertidumbre en contabilidad, no se puede hablar de incertidumbre en economía, no se puede hablar de incertidumbre, no se puede hablar en ninguna universidad, solo en la Universidad de La Salle, solo los aprendientes de La Salle, cuando lleven cursos de gerencia y de auditoría con los compañeros, entenderán los conceptos de incertidumbre y de complejidad implicados en la economía y en la administración. Esa es una ventaja que tienen ustedes. Por eso es que se habla de espiritualidad, porque la espiritualidad no es certeza. La espiritualidad, por definición, es incertidumbre. Muy bien, y con eso termino, Milena. Heiner quiere participar. Excelente, Heiner. Buenas noches. Hay algo que yo entendí en todo esto. Ponerle amor a las cosas es algo muy importante. Y con respecto a, si vamos a hablar un poquito acerca, digamos, del amor de no solamente como profesionales en un trabajo o una empresa, sino inclusive a todo lo que hagamos, me causa gracia algo, porque justamente mucha gente me pregunta que qué hago yo estudiando administración de empresas, porque toda mi vida lo que más me ha desempeñado es en la parte artística. Y mucha gente dice, pues usted sí está metido en la parte artística porque usted es administración de empresas. Y es curioso porque uno dice, justamente por eso, la gran mayoría de las personas no entienden que en todo hay que enfocar un arte, va muy de la mano. La administración no solamente es llegar y mandar, muchas personas piensan, y lamentablemente es así, hay que ser realistas, muchas personas creen que la administración es simplemente llegar, mandar, listo, no es eso. Perfectísimo. Francisco. En este momento quizás lo más relevante es darle las gracias al doctor Kenneth Jiménez Otárola por todos sus aportes. Yo creo y estoy muy convencido de que todos ustedes han quedado con muchas inquietudes. La idea es justamente esa. Así que a reflexionar un poco sobre la incertidumbre, sobre la complejidad, sobre el caos, que son aspectos que están en el día a día, de una u otra forma, interactuando con nosotros y nosotros interactuando con esto. Recuerden que las relaciones se van a dar en todas las organizaciones, en las empresas, en nuestra vida, y eso es parte de los aspectos relevantes, y las comunidades de aprendizaje hoy más que nunca están ahí para apoyar todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, y entonces son aspectos que yo estoy seguro que de una u otra forma la reflexión que nos hace don Kenneth Jiménez Otárola hoy nos va a tocar el corazón, nuestra forma de ver las cosas. Sin más, yo de verdad, don Kenneth, muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, nuestros aprendientes, y también a las personas que han tenido la amabilidad de compartir. Así que los esperamos en la próxima semana en el próximo cuatrimestre, con la siguiente semana de transversalización. Esto es muy nuestro y tenemos que seguirlo aprovechando. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.